Buenos días, Buenos días, profe. vamos a comenzar. Bueno, hemos visto hasta ahora los bloques la semana pasada, bueno, el bloque capitalista, ¿no? La semana pasada vimos América Latina, ¿no? Que es como, em, tiene este apodo espantoso, pero parece muy real, de ser el patio trasero, ¿no? De Estados Unidos. Y ya vimos que hay una relación tirante con con los Estados Unidos que no depende de la Guerra Fría. De hecho, es anterior a la Guerra Fría y más bien que la Guerra Fría sí, ¿no? Presentó algunos argumentos ideológicos para mantener ese control tan férreo. Em, Muy terrible, sin duda. Bueno, lo que veremos esta semana, vamos a ver el bloque socialista, el bloque comunista. Em, Hablaremos de algunas de las diferencias, ¿no? Acá. ¿Qué es comunismo, socialismo, no? Sobre todo porque ahí parece que está el centro, ¿no? El capitalismo a veces es una experiencia más cercana porque la vivimos todos los días. Pero el punto es encontrar qué es esto, ¿no? Que, ¿dónde está la diferencia o por qué, ¿no? Y luego te ayuda a develar otras cosas, ¿no? Digo, eh, ahora está tan de moda, ¿no? La acusación a que el presidente, ¿no? Es tan un país comunista y así, bueno, vamos a ver qué es el comunismo, a ver si es cierto, ¿no? Luego hablaremos de las características de la Unión Soviética. ¿Por qué la Unión Soviética es tan importante? ¿Qué pasó ahí? Eh, Luego hablaremos de la URSS de la posguerra y por último de las relaciones con el bloque del Este, ¿no? O sea, ¿qué es la Unión Soviética en el bloque del Este? Y, o sea, tanto su relación, digamos, con su espacio cercano, que sería Europa del Este o la Europa Oriental, que es Europa Oriental un poco le pasa con América Latina, tiene una relación tirante con la Unión Soviética antes de la Guerra Fría y luego le llega la Guerra Fría y pasan cosas. Y la relación, ahí vamos a ver el asunto de la relación China-Unión Soviética, ¿no? Que sigue siendo problemático, bueno, no problemático, sigue siendo peculiar hasta ahora, ¿no? O sea, son aliados, pero son aliados que no se tienen confianza. Por eso vamos a ver. Bueno, empecemos con qué es el comunismo. Bueno, estos son los tres grandes, ¿no? Del pensamiento comunista internacional. A la izquierda Carlos Marx o Karl Marx. Al centro, ¿no? Con la barba y bigote más prominentes. Friedrich Engels. Ambos eh, filósofos alemanes de la mitad del siglo XIX. O sea, ellos vivieron en los 1850, bueno, entre los 30 y los 70 más o menos del siglo XIX. Es decir, ellos no alcanzaron a ver, pero ni de cerca, el establecimiento de un régimen comunista. Más bien, estos fueron los teóricos. El que es digamos, el último teórico o el primer gran dirigente es el personaje a la derecha, ¿no? Eh, eh, Vladimir Ilich Ulyanov, apodado Lenin, ¿no? Lenin es un pensador comunista ruso que vive, bueno, que desarrolla su carrera desde finales del siglo XIX, o sea, desde 1890 está organizando partidos obreros y luego eh, encabeza varias de las protestas en el gobierno zarista. Luego él está ahí a la cabeza de la Revolución de Octubre, ¿no? Donde derrocan no solo a los zares, sino también a los pensadores pues digamos, a los revolucionarios de derecha, dice Lenin, ¿no? Y es el líder de la Unión Soviética hasta 1920, bueno, hasta 1922, que cae muy enfermo de apoplejía y en 24 se muere y bueno, pues se muere siendo como el gran dirigente. Eh, es el centro del comunismo. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el comunismo es una doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, que distribuiría los bienes de manera equitativa y según las necesidades. O sea, aquí hay varias cosas, ¿no? Eh,
a ver, como es una doctrina, o sea, eso quiere decir que a pesar de que tuvimos el comunismo real, ¿no? El de la Unión Soviética, hoy en día sigue siendo eso, un asunto que parece que es más teórico eh, que real, ¿no? Bueno, además de la Unión Soviética, ¿qué otros países saben que sean comunistas o que hayan sido comunistas? ¿Cuba? Cuba es un ejemplo, ¿no? Muy bien. En Cuba se dan algunas de las características. O sea, es un régimen económico, político y social, ¿sí? ¿No? O sea, eh, cuando decimos eso, que parece que no estamos diciendo nada, lo que estamos diciendo es que es un régimen que lo organiza todo, ¿no? O sea, la vida diaria de los ciudadanos, las relaciones económicas y hasta la participación política, todo está organizado en el mismo sistema. Eh, el centro es este asunto de los medios de producción, ¿no? Vamos a ver un video como explicativo de estos, ¿no? Que estamos usando. Porque ahí es donde está el entender qué son los medios de producción y por qué son relevantes, es lo que le da sentido a todo el pensamiento socialista y comunista. Ahorita hacemos las diferencias. Bueno, escuchemos esta explicación. Ahí va. Muchos nos habéis pedido que hagamos un vídeo explicando qué es el comunismo, así que aquí lo tenéis. Pese a que en VisualPolitik no somos precisamente marxistas, nos parece que antes de formarse una opinión hay que conocer las cosas. Internet está lleno de niños rata que alaban o critican el comunismo sin siquiera haberse leído Marx. Antes de empezar voy a hacer un aviso. En este vídeo vamos a hacer un resumen de las teorías de Karl Marx y Friedrich Engels. No vamos a entrar ni en los filósofos que vienen más adelante, ni en la Unión Soviética, porque en 10 minutos es imposible abarcarlo. Dicho esto, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que decir, y que os va a sorprender a muchos, es que Marx es un autor materialista. Es decir, él piensa que el motor de la historia y de los cambios sociales son los bienes materiales. Por eso, la base de su pensamiento es lo que él llama la teoría del valor. Es decir, ¿por qué un objeto vale más que otro? ¡Ojo! No estamos hablando de precio, que eso viene determinado por otras cosas como los monopolios, los impuestos o mil cosas más. No, estamos hablando solamente del valor de las cosas. La teoría del valor. Para Marx, el valor de una cosa se mide por el tiempo que ha sido necesario para fabricarla. Por ejemplo, esta silla valdría el tiempo que ha necesitado el carpintero para ensamblar todos los materiales, pero también tendríamos que sumarle las horas de trabajo del leñador para sacar la madera y las del herrero que ha tenido que crear los clavos. En general, tendríamos que añadir todas las horas de trabajo de todas las personas que han estado envueltas en el proceso de producción de este objeto. Quedaros con esto porque es muy importante para entender lo que es la explotación capitalista, que no tiene nada que ver ni con las condiciones laborales ni con el sueldo que se le paga al trabajador. Imaginad una línea de montaje de coches en la que trabajan 100 personas. La riqueza generada en esta fábrica sería el resultado de sumar el trabajo de las 100 personas que están aquí, ¿verdad? Sin embargo, estos obreros solo perciben una parte del valor que generan. El resto es beneficio que se queda el dueño. Es decir, que si trabajan 8 horas al día, solo perciben un rendimiento por las primeras 3 o 4 horas. El resto se lo quedaría todo el empresario. A esto es a lo que Marx llama la plusvalía. La cuota de plusvalía es, por tanto, la expresión exacta del grado de explotación de la fuerza de trabajo por el capital o del obrero por el capitalista. Y os preguntaréis, ¿cómo es posible que se den estas relaciones de explotación? La respuesta es que el empresario es el propietario de los medios de producción o medio de capital, es decir, aquellas herramientas o fábricas que necesitamos para poder convertir las materias primas en bienes útiles. Por eso, al que tiene los medios de capital le llamamos el capitalista. En contra de lo que mucha gente piensa, Marx no tiene ningún problema si tú quieres tener tu propio coche o tu propio teléfono móvil. Lo malo viene cuando quieres tener la propiedad de los medios de producción. ¿Por qué? Ahora mismo lo vamos a ver. Las contradicciones del capitalismo.
Marx divide la sociedad en dos clases. Por un lado están los burgueses o capitalistas, que son los dueños de los medios de producción y que por tanto controlan toda la economía. Por otro lado estarían los trabajadores, que son los que realmente generan riqueza, pero que solo perciben las migajas que les quieren dar estos primeros. Lógicamente, esta situación lleva a un conflicto entre estas dos clases, que es lo que Marx llama la lucha de clases. Y este sería el pecado original de la economía capitalista, que como veis no tiene nada que ver ni con la pobreza ni con la desigualdad. Por ejemplo, en los países nórdicos, donde apenas hay desigualdades entre ricos y pobres, Marx seguiría diciendo que hay explotación. ¿Por qué? Porque existe propiedad privada sobre los medios de producción. Por eso, Marx no solo criticaba a los burgueses, sino también a los socialdemócratas. Una segunda modalidad menos sistemática, pero tanto más práctica de socialismo, trata de enfriar cualquier iniciativa revolucionaria de la clase obrera, haciéndole ver que no es tal o cual reforma política lo que le reportará ventajas, sino tan solo la modificación de sus condiciones materiales de vida. Estas relaciones de producción, donde una clase explota a la otra, es lo que Marx llamaría la infraestructura del sistema. Pero para que la infraestructura funcione bien y no haya grandes choques entre clases, existe otra cosa que se llama la superestructura, que serían las leyes, el Estado, la cultura, la religión, es decir, todos aquellos elementos que sirven para justificar y legitimar estas relaciones de dominación. ¿Y qué propone Marx para acabar con tanta injusticia? La revolución proletaria. Pues lógicamente, acabar con la propiedad privada de los medios de producción para que los trabajadores puedan disfrutar de toda la riqueza que generan. Esto supondría acabar de raíz con el sistema capitalista. Los comunistas proclaman abiertamente que sus objetivos tan solo se pueden alcanzar mediante el derrocamiento violento de todo el orden social preexistente. Marx entiende que el capitalismo es un sistema insostenible por sí mismo y que de hecho serán los países más industrializados, como por ejemplo el Reino Unido de la época, los primeros en tener una revolución proletaria. La burguesía no solo forja su propia destrucción, sino también a su propio sepulturero, el proletariado. Y aquí es donde llega la parte más irónica de la historia, porque precisamente los países que han tenido revoluciones marxistas han sido aquellos donde no existía una sociedad burguesa y apenas había llegado a la revolución industrial. Por ejemplo, en lugares como Rusia o China no se podía hablar de capitalismo, al menos no el que describe Marx. Es más, aquellos países que sí que han tenido un capitalismo más avanzado nunca han tenido una revolución obrera. Solamente podríamos hablar de dos excepciones, que serían Hungría y Checoslovaquia, pero tampoco valdrían, porque en estos casos la revolución no vino por su propia gente, sino de la mano de una invasión rusa después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esta es la pregunta que se hacen casi todos los marxistas de Europa Occidental durante todo el siglo XX. ¿Dónde está esa revolución que nos había anunciado Marx? Por eso, si os interesa el marxismo, os recomiendo especialmente que leáis autores como Antonio Gramsci o Jürgen Habermas. Su trabajo consiste en estudiar cómo funciona el lenguaje y cómo funciona nuestra percepción de la realidad. Por eso, en contra de lo que pueda parecer, sus estudios pueden ser muy útiles también para otras disciplinas, como por ejemplo el marketing. Aquí pongámosle una pausa a este amigo porque después las siguientes 3 minutos 4 del video se hace un comercialote a un libro que escribió sobre marketing y comunismo. Bueno, a ver. En general, ¿qué fue comunismo? A ver, ¿qué se les quedó? Nada se les quedó. Bueno, ahora hagámoslo al revés. Yo decía que era importante ver alguien captó qué son los medios de producción. A ver, al azar. Jimena.
Jiménez, ¿estás ahí? Sí, perdón, es que acabo de entrar, es que se me fue la luz y no vi de qué era el video, de qué trató. Perdón. A ver, César. ¿Ya puedo contestar la primera Samantha, por favor. pregunta? Es que, bueno, yo entendí que el socialismo era lo contrario al capitalismo. O sea, mientras que el capitalismo se busca apoyar a las fábricas, al dinero, o sea, bueno, conseguir dinero, el socialismo no. El socialismo busca ayudar a las personas. Sí, ahí hay una... A ver, aquí creo que ahí está el centro de las cosas, ¿no? En el sistema capitalista lo que se busca es la acumulación del capital, ¿no? O sea, el hombre exitoso en el sistema capitalista es el que puede acumular más capital, ¿no? O sea, el mejor ejemplo es, han seguido esta noticia de Bill Gates se va a divorciar de la esposa. Bueno, es interesante pues porque el señor amasó una fortuna enorme junto con ella y ahora parece que se tienen que dividir la fortuna. Eh, Ese es el éxito del sistema capitalista, ¿no? Acumular la fortuna ahí, ¿no? Ahora, en el sistema comunista lo que se dice es, o sea, todo el sistema es una crítica al capitalismo. O sea, el comunismo es una crítica completa al capitalismo. La primera crítica es por qué esa sería la riqueza, ¿no? La acumulación de capital. Eh, cuando, y eso es digamos, lo primero que dice el video, la riqueza en realidad no está en el capital, ¿no? Llámese el capital como dinero o capital como las fábricas o los bienes de consumo, bueno, no, los bienes de producción, eh, sino en el trabajo, porque pues sin el trabajo nada de eso funciona. Bueno, a ver, estamos en la época de Marx, ¿no? Hoy todavía podemos preguntarnos si eso funciona, ¿no? Porque ¿de qué serviría una fábrica sin trabajadores, ¿no? Pues no hay fábrica, ¿no? Digo, bueno, al menos en esta época en la que vive Marx, ¿no? Y digamos, la verdad es que creo que eso lo hace muy bien el video, ¿no? Resumen muy sencillo, una teoría económica que es el centro de la propuesta de Marx, que es su teoría del valor. Porque en su teoría del valor, básicamente Marx lo que dice es esto, ¿no? Que dice, el valor de las cosas no está dado por su precio, ¿no? Sino por las horas de trabajo necesarias para fabricar. Entonces, ¿dónde está la riqueza si el valor está en eso? Pues en el trabajo, ¿no? Claro, un producto se supone que la explicación de Marx, y tiene mucho sentido, es un producto entre más horas de trabajo tenga, eso implica que tiene un costo más alto. A ver, de lo que tienen alrededor de ustedes en este momento, ¿cuál para ustedes sería, con esta lógica, el objeto más valioso? El que tenga más horas de trabajo. ¿Podría ser el celular? Sí, ¿no, Luis? Porque, a ver, piénsenlo, ¿no? No son solo, y eso nomás no lo explica el video, ¿no? No son solo las horas de trabajo para ensamblarlo, ¿no? Sí, ¿no? Las horas de trabajo que fueron necesarias para desarrollar el software, por ejemplo, para la extracción de los materiales, para su realización, ¿no? Inclusive, es algo que entonces no contaba Max, porque ahora nosotros lo podemos sumar muy bien, incluso para las horas de trabajo para su desplazamiento, ¿no? Es una cosa que en la época de Marx es impensable, ¿no? Y hoy en día hay que pensar solo los desplazamientos que tiene la materia prima a los centros de producción y los centros de producción a los centros de consumo, ¿no? Piensen en sus celulares. Sin temor a equivocarme, el teléfono de todos ustedes está armado en China. Y los muy, quizá, los que pueden romper la tendencia son los que sus teléfonos están armados en Corea. Y porque en realidad no se arman teléfonos de este lado del continente, de este lado del océano. Entonces, fíjense, su teléfono tuvo que viajar al menos de la costa asiática del Pacífico hasta sus manos.
Ni sin importar la marca, el modelo, no importa, todos están armados allá. Bueno, piensa en todas las horas de trabajo, ¿no? Pero pues eso lo hace valioso, ¿no? Ahora, el argumento de Marx es que donde aparece la diferencia de clases es que el trabajador, por muchas horas de trabajo que haga, en realidad, ¿a quién está beneficiando? ¿A él mismo o al dueño del capital? Al dueño. Sí, ¿no? Pues básicamente es lo que dice el video, ¿no? Esa es la gran crítica de Marx, dice, porque entonces un trabajador puede, ¿no? Dedicarle más horas de trabajo al día, ¿no? Para tratar de generar más recursos para él, pero como solo recibe un porcentaje del valor total de lo que produce, pues entonces lo que termina pasando es que el capitalista se enriquece y el trabajador es cada vez más pobre, porque pues, todos tienen que comprar cosas, entonces no importa qué tanto trabaje, no alcanza los precios, ¿no? Bueno, entonces ahí está el centro de la crítica de Marx al capitalismo, y está, lo que dice Marx es que, entonces, donde hay que, ¿cómo se puede resolver eso? ¿No? ¿Dónde está? Porque, bueno, ya lo criticamos, ahora, ¿cómo se resuelve? El centro del problema son los medios de producción, o sea, en manos de quién están cuando Marx habla de medios de producción, está hablando de todo lo que se necesita para transformar la materia prima y convertirla en los bienes de consumo. Por ejemplo, en el caso del celular, ¿cuáles son los medios de producción? O sea, ¿qué necesitamos para convertir la arena del vidrio, el sílice para hacer los chips, aluminio, acero, ¿qué más? Bueno, petróleo, ¿no? Porque eso ni siquiera está procesado. ¿Qué se necesita para convertir eso en un teléfono? Además, una varita mágica, por supuesto. También necesitarían maquinaria, ¿no? Toda la maquinaria. Fíjense que en el sistema comunista, la maquinaria en general son los medios de producción. Ya vamos a ver que en algunas sociedades eso puede ser complicado, porque en el sector de los servicios, ¿cuáles serían los medios de producción? Bueno, piénsenlo, no me digan ahora. Pues sí, ¿no? Quien es el dueño de las máquinas es en realidad el dueño del capital. Las máquinas son capital. Entonces hay que quitárselas a los capitalistas porque estos abusan y hay que repartirle eso a los trabajadores. Ahí se presenta el primer reto, porque ¿cómo haces eso justo? ¿No? ¿Conocen alguna cooperativa? Si no mal recuerdo, Jarritos era una cooperativa, ¿no? Y Boeing también es una cooperativa. Bueno, una cooperativa es básicamente la aplicación, digamos, a microescala del pensamiento de Marx, porque en una cooperativa los trabajadores se organizaron, le quitaron al capitalista las máquinas, las fábricas, los medios de producción, y está repartido entre todos los trabajadores. Bueno, Cruz Azul también es una cooperativa, ¿eh? La cementera Cruz Azul es una cooperativa. Eso es a escala micro. Digo que a escala micro porque las cooperativas es una cosa que existe hace ya muchos años, hace 2 siglos al menos, ¿no? Desde la época de Marx. Y demostraron que esa no era, o sea, porque si no, pues ahí se acababa el marxismo como teoría económica se hubiera acabado ahí y ya no hubiera dado el brinco a lo político. El brinco a lo político se da, y eso lo dices al final del video, porque Marx se da cuenta que las cooperativas, ¿no? Que serían eso, o sea, sería la realización económica de su proyecto, pues no resuelven los problemas, porque de todos modos, ¿no? Y esto va a ser importante después para la Unión Soviética, mientras haya capitalistas cerca, su trabajo será boicotear el trabajo de las cooperativas en este caso, ¿no? Porque pues funcionan muy bien, ¿no? O sea, digo, un buen ejemplo siempre es Boeing, porque Boeing lleva trabajando como cooperativa como desde los años 40. Hubo una huelga, en la huelga fue porque el patrón decidió, no, el dueño de la fábrica, ¿no? Decidió no subir los salarios, se fueron a juicio, estuvieron viendo organizar a los trabajadores, el patrón perdió el juicio, se dieron cuenta que las autoridades laborales que sí era capaz de subir los salarios, ¿no? Más de lo que le estaba diciendo, sin que afectara incluso sus ganancias, no estuvo dispuesto a ceder y a pagar más,
y la autoridad le quita al empresario pues, la fábrica, ¿no? Lo indemniza y se la da a los trabajadores, y los trabajadores armaron la cooperativa en los 40. Bueno, de los 40, o sea, llevan 80 años, más o menos Boeing, trabajando ellos, o sea, ellos son sus propios jefes, ¿no? O sea, constituyeron o sea, legalmente se armó una cooperativa, o sea, que es una entidad legal, que es como una empresa, pero que los dueños son todos los trabajadores a partes iguales, nadie tiene más que otro. Y la han administrado muy bien. Bueno, pues Boeing ha llegado hasta el siglo XXI, ¿no? Sin problema. Compitiendo contra Coca-Cola y Pepsi, ¿eh? Que siguen siendo, aunque son el refresco mayoritario, los otros, pues Boeing no pierde su lugar, digamos, en el mercado. Bueno, lo que dice Marx es que lo más probable es que la explicación marxista de lo que le está pasando a Boeing sería, claro, porque los capitalistas pelean para que no se... los beneficios no se los quede la cooperativa, ¿no? O sea, no se los queden los trabajadores, sino se los quede el capital. Esto lleva a Marx a radicalizarse y a decir, en realidad lo que tenemos que hacer no es solo quitarle los medios de producción y ya. Tenemos que deshacernos del sistema completo. Esta idea de Marx de la infra y de la superestructura. La infraestructura es esto, ¿no? Lo que pasa en las fábricas, ¿no? O sea, la relación económica es lo que está debajo. Y la superestructura es lo que está encima, lo que se ve, ¿no? Porque entonces dice Marx, claro, pero mientras el Estado siga justificando que tiene que haber empresarios, entonces pues va a haber empresarios que quieran salirse con la suya, ¿no? Que van a seguir explotando trabajadores. Ya lo decía el video, no es un asunto de desigualdad, es un asunto de explotación en función de las horas que se le pagan al trabajador versus las horas de trabajo que aporta a la generación de la riqueza de la empresa. Por eso, digamos, que la cooperativa sería una forma de salvar esto en la infraestructura. Lo que se da cuenta Marx es que también hay que cambiar la superestructura, hay que cambiar las instituciones. O sea, las instituciones son todo, el Estado, el derecho, la religión inclusive, dice Marx. Y pues para hacerlo, ¿no? Hay que acabar con bueno, la clase capitalista burguesa, ¿no? Y al contrario, privilegiar al proletariado. No, el video habla de los trabajadores, Marx no habla de los trabajadores, de hecho el lenguaje del comunismo todo el tiempo es el lenguaje de el proletariado. El proletariado es la gente que trabaja, ¿no? Por un sueldo, punto. De hecho, ahora que hay tantos, los memes nos dan tantas lecciones en esta vida, ¿no les ha tocado ver esto de tú no eres nunca han visto estos memes de tú no eres un capitalista, tú solamente eres un asalariado defendiendo el capital? Bueno, si no, quiere decir que no tienen amigos tan violentos, probablemente. El punto es que se supone que todos los que tenemos un salario somos parte del proletariado, o sea, es una clase bastante grande. Y lo digo así porque de pronto pareciera, ¿no? En algunos manuales se habla del proletariado como si solo fueran los obreros de fábrica, y no son los únicos, es todo aquel que tenga un salario y que no sea dueño de los medios de producción, pues todo el mundo, ¿no? Digo, porque los dueños de los medios de producción pues, son poquitos, ¿no? Esos son los que dice Marx que hay que eliminar. Y sí, eliminar, así deshacernos de ellos. Porque hay que acabar con eso, con las relaciones de dominación. Relaciones de dominación son es esta justificación de el proletario debe mantenerse como el que aporta el trabajo, ¿no? Y el que recibe menos, o sea, el que recibe menos beneficios que el capitalista, que es el que aporta los medios de producción y recibe los mayores beneficios. En el fondo de esto, y de hecho por eso el comunismo siempre está asociado a la idea de revolución, porque hay que hacer o sea, se necesita un golpe violento, ¿no? Para hacer un cambio. Justo esa es una de las últimas conclusiones de Marx antes de morir. Se da cuenta que de manera pacífica los burgueses nunca van a soltar el poder, ¿no? Para hacerse para beneficiar al proletariado. Entonces, la única manera de lograrlo es
pues ni modo, ¿no? Rebelándose contra las instituciones y creando instituciones nuevas. Ahí está el secreto. Bueno, la verdad es que Marx es más bien un teórico, ¿no? Les decía yo, Marx se muere en el 74, si mal no recuerdo, ¿no? Le toca ver algunos experimentos. Les digo que Marx nunca ve el cumplimiento de la... o sea, el establecimiento de un Estado comunista, ¿no? Lo más que le toca ver a Marx es en el año de 1871 hay una revolución en Francia, en París específicamente, y el gobierno parisino se declara comunista y entonces expulsa a los grandes industriales franceses de París, ¿no? Toman las fábricas los trabajadores y se hace un gobierno comunista, ¿no? Lo malo de eso, y de hecho es una de las justificaciones de Marx después para su nivel de violencia, es después el ejército francés, ¿no? Estaba peleando con los alemanes, regresa a París básicamente a aplastar el movimiento obrero, ¿no? Y regresar a los industriales a su lugar y a todo, al estado anterior, ¿no? Marx se da cuenta que esto no justifica lo que él dice, ¿no? No, los capitalistas nunca van a soltar el poder, porque ellos siguen siendo dueños de la superestructura, por eso es importante el asunto, ¿no? Ahí se da cuenta Marx, dice, porque pues hasta que no nos deshagamos de ellos, de verdad, ¿no? Entonces que les quitemos todo, entonces, sí, ¿no? O sea, nos apropiemos de todos los, no solo de la infraestructura, que serían las relaciones económicas, sino sobre todo de la superestructura, es que verdaderamente vamos a poder hacer una transformación. Marx, de hecho, escribe, una de sus obras más importantes es el Manifiesto del Partido Comunista, y es más bien un manifiesto para los partidos comunistas en plural del mundo, ¿no? O sea, es como un ideario que escribe junto con Engels. Marx se muere y después de Marx queda como en Europa el sentimiento de hay un algo que hacer, ¿no? Empiezan a surgir partidos obreros y partidos socialistas. La diferencia después se estribará. Al principio no hay una diferencia clara entre cuál es cuál, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo? Es lo que va a aparecer después con la Unión Soviética. Vemos que en este momento ser socialista o ser comunista es más o menos lo mismo, e incluso ser obrero, o sea, tener un partido obrero te hace casi casi socialista o comunista al mismo tiempo. En cambio, estos primeros partidos políticos en Europa pues no tienen tanto éxito, la verdad. Tienen algo de representación, algunos alcanzan a llegar a los parlamentos de sus países, otros como el Partido Socialista Alemán, el de finales del siglo XIX, está prohibido por ley, luego lo hacen legal, y luego lo vuelven a legalizar, tal es un lío ahí, ¿no? Y entonces surge esta pregunta que ya se hacía, ¿no? Que decía el video, ¿no? Que se hace Marx. En la perspectiva de Marx, una revolución como la que él está soñando solo podía darse en un país donde las condiciones de dominación entre proletariado y capitalistas sean tan fuertes que el proletariado se sienta obligado casi a rebelarse, ¿no? Y justo lo dice el video, ¿no? Está pensando básicamente en el Reino Unido de la época, en Francia, ¿no? Que es pues muy industrial, e incluso en la propia Alemania. Y la gran pregunta es, ¿por qué no sucede, no? Creo que ya se los había dicho en alguna clase. No, ustedes no. Uno se entera, fíjense, desde por ejemplo, de lo que pasa en el Reino Unido. Empieza uno a leer a Charles Dickens, ¿no? Bueno, ya no sé si se los dije a ustedes, ¿no? Y Dickens escribe justo en este periodo, ¿no? A finales del siglo XIX, en Inglaterra, ¿no? Y cuentan historias bárbaras, ¿no? Un cuento de Navidad, Oliver Twist o Historia de dos ciudades son novelas escritas por Charles Dickens que relatan las barbaridades que pasa a la gente, ¿no? La explotación en las fábricas, las peores condiciones de vida. Bueno, o sea, no hay que defender en el modelo, ¿no? Y aún así no pasa nada. O sea, es decir, hay un movimiento obrero británico, pero alcanza el parlamento, negocia un par de reformas en el parlamento, pero no pasa nada. Suben partidos socialistas en el resto de Europa, algunos acceden al gobierno, o sea, al gobierno, es decir, en coalición, ellos no encabezan los gobiernos, en coalición,
logran algunas transformaciones, pero no pasa nada, ¿no? Y la pregunta comienza a ser entonces, ¿dónde tendría que darse el cambio? Ya sea en los países más industrializados o debería ser al revés, en los países donde hay menos industrialización y donde los capitalistas tienen menos control de las instituciones. ¿Ustedes dónde creen que sí o dónde no? ¿A qué le apostarían ustedes? No, nada. Pues bueno, es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Porque parece que no pasa nada. Y luego, la verdad es que la vida es muy trágica, ¿no? Porque viene la Primera Guerra, o sea, digamos, hay esta efervescencia en Europa de los movimientos comunistas. Y luego hay una pausa enorme. Y esa pausa enorme se llama la Primera Guerra Mundial. Em, Lenin, que ya anda por ahí circulando en Europa, dice cuando todo parece que se va a declarar la guerra entre los dos bandos, que en realidad este era el momento para que el movimiento obrero del mundo tomara el control en sus países, ¿no? Mientras los capitalistas pelean una guerra que no tiene sentido, ¿no? Nosotros, los obreros del mundo, debemos de unirnos y derrocarlos. Solo que nadie le hizo caso a Lenin, ¿no? Y más bien los obreros de cada país se alinearon pues con sus gobiernos, ¿no? Y fueron a pelear esas guerras burguesas, decía Lenin, que él no entendía por qué, pero bueno, sucedió, ¿no? Eh, Parece ser que le debemos mucho del surgimiento del comunismo como una entidad política a Lenin, ¿no? De hecho, aquí lo que tenemos retratados, ¿no? ¿Saben qué son estas cosas? ¿Las han visto? Se llaman matroscas, ¿no? Ajá, ¿por qué se caracterizan? Porque son de diferentes tamaños. Porque entra una dentro de la otra, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, básicamente una contiene otra. A ver, de estos son un souvenir muy popular en la Unión Soviética, ¿eh? Bueno, en Rusia, ya la Unión Soviética ya no existe. No, un souvenir muy popular porque fíjense, dicen mucho em, de lo que es, o sea, vean, ¿no? La figura más grande, porque es la primera, por supuesto, es Lenin. Lenin es el señor de la corbata a puntos blancos. De hecho, le gustaban así las corbatas, por eso es un poco una caricatura. Luego el siguiente sería Stalin, ¿no? El siguiente tamaño, el señor del bigote prominente. Luego a la izquierda, en rojo, con apenas se alcanza a distinguir, ¿no? Con una espiga de trigo, Khrushchev, que llevó a cabo una gran reforma agrícola. Y luego el de las cejas gigantes y traje azul, Brezhnev. Y luego tenemos en trajes gris y azul más medianitos, ¿no? Un par de personajes que gobernaron entre Brezhnev, gobernaron cada uno como un año. Y Gorbachev, que es el rojo más pequeñito que se ve, ¿no?
y luego pues estaría Yeltsin, y luego el puntito chiquito, más chiquito, es Putin, no le digan a Putin, ¿verdad? Que, o sea, la estatura de Putin contra Lenin es de ese tamaño. Pero a ver, esto parece tonto, ¿no? Pues es un juego, no, no es un, bueno, sí, sí es un juego, pero también es una manera de ver, ¿no? Lenin es un gigante en la historia de la Unión Soviética, bueno, y de Rusia, porque es un personaje ruso que cuando la revolución obrera no se realizó en el mundo, él fue a llevar la revolución obrera a su país porque se dio cuenta que en el único lugar no lo podía hacer. Bueno, yo les dije, ¿no? Pues la pregunta es ¿dónde? ¿Países muy industrializados, países poco industrializados? Parece ser que la respuesta se decantó por el asunto de los países menos industrializados y eso, por lo que les dije, porque en realidad hay menos control del capital, de los capitalistas, de la burguesía, de los medios de producción. El ejemplo es la Rusia zarista, la Rusia antes de la Unión Soviética. ¿Por qué? Bueno, uno, porque es una economía básicamente agrícola. El 80% del, digamos, de la actividad económica en la Rusia de los zares viene de la agricultura. Hay industria, sí, pero todavía es muy pobre, o sea, muy pobre en el sentido de que es muy poca comparada con la riqueza que genera la agricultura. La agricultura en realidad es la gran fuente de ingresos de la Rusia de los zares y además está en manos de los terratenientes. Que aquí los terratenientes no son capitalistas como en otros lugares, como en Inglaterra, por ejemplo, o en Francia, sobre todo. Acá los terratenientes todavía es la nobleza, ¿no? Esto lo vimos más o menos, ¿se acuerdan? Cuando la crisis de inicios del siglo XX en Europa, cuando en el mundo capitalista, que también se pasó en Estados Unidos. Bueno, acá los terratenientes, fíjense, no son capitalistas, o sea, no es gente que compró esos terrenos, es un capitalista, ¿no? Y está buscando acumular capital. No, en realidad aquí los terratenientes son estas viejas familias, ¿no? Que proceden de la nobleza rusa, que por generaciones han explotado amplias extensiones de terreno, pero sin tecnificarlo, sin que hubiera un desarrollo tecnológico, digamos, ¿no? Para buscar incrementar su capital, en realidad es más bien un asunto de mantenerse. Los pequeños capitalistas que surgen, ¿no? En las zonas industriales, ¿no? Alrededor de Moscú, San Petersburgo o Volgogrado, pues ahí apenas se comienzan a tomar algo de control de la situación, pues dependen mucho del favor del gobierno zarista, que es un gobierno monárquico. Ahora, lo que es importante es que los rusos, a pesar de vivir en esta situación tan complicada, son un pueblo bastante activo, diría yo, ¿no? Desde la década de 1870, fíjense cuándo, hay de manera recurrente en la Rusia de los zares protestas y revueltas por las condiciones de vida, que son muy malas, ¿no? Ahí pueden leer cualquier obra de Tolstoy, que es el gran escritor ruso de esta época, ¿no? Y Tolstoy es trágico por completo. ¿Conocen la historia de Ana Karenina? Parece que no. Bueno, Ana Karenina es una novela de este señor, Tolstoy. Y es la historia de una mujer que está casada con un noble que no tiene ninguna fortuna ni nada, no tiene ninguna gracia, es un hombre mayor que ella. Pero no lo ama, ¿no? Pero pues bueno, las leyes de la época dicen que sí debe ser, ¿no? Luego se enamora de un militar de rango pues, medio en el ejército, ¿no? Pero que no tiene ningún futuro. Y entonces la novela es un monstruo como de 600 páginas. Gira en torno a los contrastes que ve Ana. Porque claro, ella está acostumbrada, ¿no? A la vida que le han dado el esposo, ¿no? Un terrateniente, ¿no? Parece que no tiene, o sea, tiene sus tierras, pero trata de entrar en diversos negocios, no es exitoso en ninguno, fracasa. Digo, esto representa muy bien a la clase terrateniente. El galán, ¿no? El capitán, ¿cómo se llama el capitán?
procede de una familia de muy bajos ingresos, ¿no? Y más bien su opción de vida fue entrar al ejército, pero pues todavía tiene un rango muy bajo, entonces todavía no alcanza los beneficios, ¿no? De ser parte del alto mando. Y entonces, pues no pueden ofrecerle mucho. Y entonces ella, o sea, la novela sirve para contar las horribles condiciones de vida, ¿no? Cuando Ana Karenina se acerca a los cinturones de pobreza a las afueras de San Petersburgo, ella misma se sorprende, ¿no? ¿Quién podría vivir así? Pues quién, muchísima gente, ¿no? Cientos de miles viven así a los alrededores de las fábricas. Y esta gente es muy fácil, digamos que en el espíritu de los rusos parece que hay un espíritu como natural a la protesta, ¿no? Entonces, salen a protestar por estas cosas, ¿no? Eh, en 1905 casi derrocan al zar, a Nicolás II, ¿no? Las protestas, de lo violentas que fueron. Entonces, ahí hay una serie de transformaciones, pues, a ver, hay una serie de, digamos, crisis en la Rusia zarista que después van a ser explotadas por nuestro querido amigo Lenin, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, solo como para el recuerdo, esta es una pintura que es muy popular, ¿no? Porque es ideológica por completo. Hay tres personajes aquí que nos importan. Lenin, que está extendiendo sus brazos, ¿no? Hacia el aire y tiene un rollo de papel en la mano. Detrás de él hay un tipo con un bigote que ya hemos visto antes, ¿no? Stalin. Y atrás de él hay alguien tomando notas en una actitud medio sospechosa, ¿no? Con barba de candado, y apenas se alcanzan a ver los dentes, y es Trotsky. Bueno, este cuadro se pintó después de la muerte de Lenin para celebrar un aniversario de la Revolución de Octubre, que así se llama la revolución que derroca al zarismo en Rusia. Y es muy simbólico porque se pinta ya en la época de Lenin, digo, de Stalin, y eso se puede saber porque aquí Stalin está como si fuese ¿no? el soporte detrás de Lenin, como si él hubiera sido la figura ahí fundamental. Cuando históricamente el que fue la figura fundamental fue Trotsky. Él era el cercano a Lenin. Él es el que escuchó sus ideas. Él es el que tenía cargos en el partido. Digo, también los tenía Stalin, pero más Trotsky. Entonces hay un uso de la propaganda para hacer estas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? En 1917, durante la Segunda Guerra Mundial, los trabajadores rusos se organizaron para tomar los medios de producción. Y toman por sorpresa al gobierno zarista que está metido de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Pues las tropas están en el frente y no hay mucho que hacer, ¿no? Rápidamente toman los ministerios, muy pronto incluso cercan a la familia del zar y los encarcelan, ¿no? Los sacan del Palacio de Invierno en San Petersburgo. ¿Vieron a Anastasia? Sí. Bueno, eso, bueno, digo, yo lo cuento muy feo porque en realidad en Anastasia usted lo puede ver muy clarito, ¿no? Digo, claro, ahí está metido lo que si Rasputín, no, lo de Rasputín, bueno, sáltenselo, pero esta imagen de la gente protestando afuera del Palacio de Invierno y de repente chin, se rompen las cadenas y la gente entra, eso es real. Y las crónicas dicen que exacto, o sea, digo, no solo estaba la familia del zar, había varios nobles metidos en el palacio, lo sacaron, algunos los arrastrando, ¿no? Un asunto muy violento de esto, ¿no? La gente sacando su coraje con las condiciones tan terribles en las que estos viven, bueno, los que ellos viven, y ninguno de ellos nunca había entrado al palacio, ¿no? Entonces, cuando se enteran, cuando se enteran, cuando ven el derroche de lujo, ¿no? Y de comodidad, bueno, pues el coraje es mucho, ¿no? Más de uno fue, por supuesto, violentamente sacado del palacio, ¿no? Y la familia les sale recluida y muerta, ¿no? No hay dudas, ¿no? Digo, esta teoría, de hecho, la película es una...
Pues es un recurso, digamos, de ficción para contar una historia que se contó mucho, sobre todo después de la Revolución, que había la esperanza de algunos, ¿verdad? De que no hubieran muerto todos los miembros de la familia del zar y por alguna razón alguien escogió a la princesa Anastasia como eh, el elemento de esperanza, ¿no? Un día Anastasia vendría, es como acá en México, bueno, acá con los aztecas, ¿no? Un día Quetzalcóatl iba a levantarse, iba a regresar, ¿no? Y iba iba a traer la esperanza, ¿no? Pero ya cuando volvió, el que creyeron que era, pues no era. Bueno, lo mismo pasa con Anastasia. Hay la idea de varios antiguos oficiales del zar que pues, tienen la impresión de que a lo mejor pueden hacer volver a Anastasia de algún modo y ya pues no vuelve a Anastasia. Más bien matan a todos, ¿no? ¿Por qué es esto? Se trata eh, de romper con el orden anterior, ¿no? De deshacernos de todo lo que hay y y hacer un cambio, ¿no? Por completo de la psicoanálisis. ¿No? No saben ni qué hacer con, ¿no? Bueno, no saben qué hacer es un decir, ¿no? Están muy preocupados porque hubiera de hecho, la muerte de la familia del zar se explica así. Están muy preocupados porque se conservara como el espíritu como de fidelidad de algunos hacia la familia imperial y se dan cuenta que es la mejor solución. No solo eso, fíjense, el gobierno, digamos, de la Rusia zarista, el zar es al mismo tiempo el gobernante, ¿no? Digamos, en lo político, pero también el zar es el máximo jerarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. Eso quiere decir que la siguiente cosa con la que tienen que acabar el gobierno comunista es con la religión. Entonces, sacan a los sacerdotes ortodoxos, ¿no? Con sus barbas largas, ¿no? Los rapan en las calles, tiran y rompen los íconos, son estas imágenes religiosas, ¿no? Eso es muy del culto ortodoxo. Asesinan a los sacerdotes, a las monjas las violan. O sea, imagínense los peores excesos, bueno, usados aquí contra la iglesia ortodoxa rusa. Se prohíbe, por supuesto, el culto, ¿no? Y entonces, digamos, hay un periodo muy violento, ¿no? Donde esto que pronostica Marx sucede, aunque no en el lugar donde él hubiera pensado. Marx nunca hubiera pensado que la revolución se fuera a llevar a cabo en la Rusia zarista. Para Marx, Rusia tiene un par de párrafos en el Capital donde se refiere a Rusia en las peores condiciones, ¿no? Es un país atrasado, medieval completamente, ¿no? Este será el último país al que llegue la gran transformación obrera del mundo, ¿no? Alemania tendrá que enseñarle a Rusia cómo es que se hace una transformación de tamaño, bueno, eso, todo lo opuesto. Digamos, pasado el caos, ¿no? Por eso, creo que en eso, digo, los que se acordaron de Anastasia lo deben tener más claro. Esta sensación del caos, ¿no? De que lo sacan así corriendo y que la abuela se sube al tren y se le cae la nieta, ¿no? Y se pega en la cabeza. Bueno, imagínense que eso es el ideal, es como la versión Disney, ahora que Anastasia es de Disney, de lo que pasó, ¿no? Es un par de años caóticos, muy caóticos, donde se trata de destruir lo que hay, pero nadie sabe qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y pues a Lenin le toca, ¿no? Es lo que les digo, él fue el teórico que brincó a convertirse en líder político sin esperarlo, creo yo. O sea, no es que no tuviera habilidades, creo que tenía talentos, pero yo creo que nadie sabe, o sea, de estas veces que la gente espera que suceda algo y cuando sucede
no está claro cómo sucedió, ¿no? Lo mismo le pasa a Lenin. Eh, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Digamos, en estos primeros 10 o 12 años de vida de la Unión Soviética, hay varias cosas. La primera cosa que sucede es, cuando sucede la revolución, hay varios partidos o varios grupos políticos, si se quiere, que se disputan el poder. Los comunistas, ahorita vamos a ver dónde viene el nombre soviético, eh, son uno, pero no son el único. De hecho, hay un grupo que es más bien el llamado, es un grupo socialdemócrata. Los socialdemócratas son aquellos que buscan hacer algunas reformas al sistema sin perder los valores democráticos. Kerensky es el dirigente de ellos, ¿no? Kerensky, de hecho, es el primero que se autonombra jefe de Estado a la muerte del zar. Y combate contra ellos Lenin, ¿no? Para hacerse del control, ¿no? Primero tratan de consolidar el poder del Partido Comunista, que el Partido Comunista sea el partido que toma las decisiones y no los otros, ¿no? Y bueno, lo logran así, enfrentándose a una guerra civil. Luego, para fortalecer su poder, la verdad es que eso pues no está fácil, ¿no? Rusia es un país muy grande y aunque es un país, bueno, más poblado entonces que ahora, se requiere hacer algo ahí, ¿no? Y la gran apuesta de Lenin, y de hecho eso hasta le da nombre al país después, ¿no? Es el establecimiento de estas cosas que se llaman los soviets. Los soviets son unidades de producción, háganse cuenta como las cooperativas que les dije, pero sobre todo organizadas en el campo. O sea, algunos agricultores, ¿no? Sobre todo, digamos, peones, diríamos, ¿no? O sea, estos que se contrataban para trabajar tierra, pues, con el poder de la fuerza, ¿no? Del ejército, Lenin les concede algunas tierras, ¿no? Y entonces los pone a administrar sus pequeños bloques, ¿no? Y abre soviets por todo el territorio posible de la próxima Unión Soviética, ¿no? Estas unidades no son unidades económicas, ¿no? O sea, es decir, familias que viven atadas a lo que se produce en un pedazo de tierra, sino, sobre todo y más importante, son unidades también de formación política. Entonces, ahí se les enseña, ¿no? El valor del comunismo, la importancia, ¿no? De deshacernos de todo lo que suene al mundo capitalista y sobre todo la esperanza de tener un mundo mejor mañana, ¿no? Van a leer un texto de François Furet y Furet, el texto ya es el título es muy revelador, ¿no? El libro se llama El pasado, una ilusión, y básicamente lo que dice Furet fue un comunista francés de mediados del siglo XX, que cuando se acaba la Guerra Fría, escribe un libro que se llama El pasado, una ilusión, donde hace una historia, digamos, no de la Unión Soviética, sino de la idea del comunismo. Por eso me gustó y se los dejé de lectura. Y Furet insiste en esto. Este es un asunto que nos planteaba un mundo utópico, ¿no? Soñado de cómo esperábamos que fuera todo. Y lo que obtenemos al final es un mundo pues tan alejado de las promesas, ¿no? Y tan violento y crudo. De eso trata la obra de Furet. Bueno, para lograr esto no se logró de un día para otro, ¿eh? El establecimiento de los soviets permitió eso, que hubiera un cambio económico, ¿no? En la gente que nunca tuvo nada y les dieron un poco, y luego esta gente comenzara a formar los cuadros del Partido Comunista. O sea, la gente, o sea, los dirigentes salieran de ahí y no a lo mejor de las universidades o de algún otro centro más burgués, dijeran los comunistas. Una de las siguientes cosas que tiene que hacer son las que se establecen los soviets. Bueno, ya se lo dije ahorita, ¿no? Hay que eliminar con la realeza y la nobleza. Entonces, muchos hombres y mujeres que pertenecen a este estrato social
o sea, la mayoría de ellos son pasados por las armas, no son detenidos. De hecho, el delito por el que se les detiene es eso, ¿no? Por conspiración contra el comunismo. Pero es como, pero pues no hemos hecho nada. Y es como, pues sí, usted es el conde de no sé qué cosas. Y, bueno, pues es suficiente, ¿no? Les digo que se vuelve un momento muy violento. Mucha violencia sin razón. Marx ahí, bueno, Lenin ahí explica de que esto es necesario porque sin esos niveles de violencia persistirían los elementos propios del régimen burgués y eso echaría a perder cualquier transformación en la Unión Soviética. Entonces hay que ser violentos, hay que atacarlo todo y deshacernos de cualquier recuerdo que nos lleve de nuevo a la explotación capitalista. Y la otra cosa que sucede pues es la expropiación de los medios de producción, aunque esto es más lento. Digo, porque, perdón que se los diga, pero está más fácil matar a 500 personas o a 3000 personas que quedarte con los recursos de tanta gente, porque además se quedaron sin avisarle al banco, ¿no? En la época, imagínense, ¿no? Tú vas a la sucursal y avisas, ¿no? Que es un retiro importante y ya te lo tienen listo a cierta hora. Pero aquí, pues vas a hacerlo y sin avisar y sin nada. Por eso es importante el papel que tienen algunos empresarios en ir haciendo transición. Ahorita veremos que no todos los empresarios desaparecen, algunos se conservan. Bueno, una vez hechos estos cambios, ¿no? La gran pregunta es ¿qué somos, no? ¿Seguimos siendo la Rusia zarista o qué otra cosa somos? Y en el qué otra cosa somos, está la definición, ¿no? De lo que después será la Unión Soviética. O sea, es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas porque en el gobierno de los zares, ¿no? Rusia es un territorio muy amplio y cuando los zares caen, digamos, Rusia se divide en 4 territorios. La Rusia zarista se divide en 4 territorios. Rusia como tal, luego las repúblicas del Cáucaso forman una sola. La República Ucraniana y pues ya con eso, ¿no? Bueno, estas se reúnen y son las que deciden formar este megapaís, ¿no? De hecho, su extensión territorial es tan grande por eso, porque terminan juntando 4 territorios grandes, aunque cuando digamos se logra la unificación de estas 4 repúblicas socialistas, hay un interés de Lenin por extender la revolución, ¿no? O sea, el gran sueño de Lenin fue la extensión siempre de la revolución obrera, al menos a toda Europa. Y entonces Lenin, entre sus primeras acciones de gobierno que tiene es utilizar a la guardia, al ejército rojo, ¿no? Al ejército comunista, pues para lograr sus fines, ¿no? Y tratar de avanzar hacia las fronteras exteriores de la Unión Soviética, ¿no? Habían estado muy bien estacionados, digamos, hasta pues hasta donde se dejara. Lo malo es que no solo los soviéticos tenían intenciones de avanzar, estamos en plena Primera Guerra Mundial. De hecho, el gobierno soviético es el que negocia con Alemania, que todavía está en guerra. La guerra en el frente occidental se acaba en 1918. Pues comienzan a contener a la Unión Soviética, ¿no? O sea, a reducir el espacio, y luego ya pues, se fue.
Eso lleva a desarrollar una teoría, ¿no? O sea, para antes la teoría era que el movimiento comunista es un movimiento internacional, y entonces donde empieza uno empiezan todos, ¿no? Y la solución parece ser que hay que abandonar este proyecto, digamos, más, al menos en este momento, intervencionista, y convertir a la Unión Soviética en el comunismo de un solo país. O sea que, aunque solo haya comunismo en la Unión Soviética, este sea el definitivo, ¿no? Bueno, tras los 3 primeros años o 2 primeros años de purgas y revueltas y otras cosas, para 1920 está claro que hay que hacer un ejercicio de modernización de la Unión Soviética, ¿no? Ya no pueden trabajar como en el modelo con los Ares, ¿no? De hecho, para potenciar, digamos, la conversión, a Lenin le parece que es importante desarrollar una clase obrera más grande para que sea esa el contrapeso natural contra cualquier respuesta del ejército, ¿no? Pues sobre todo después de saber, el ejército que era muy leal al zar, está muy molesto cuando se enteran que sí los mataron, ¿no? Entonces, se nota que se necesita un cambio, sobre todo económico, para comenzar a transformar las condiciones de vida de la gente. Para ello, el gran ejercicio de la Unión Soviética es, su gran aportación a la historia mundial, ese es su primero. Los planes quinquenales. ¿A qué le suena plan quinquenal? ¿Están ahí, oigan? Sí, profe. Pues les digo, ¿a qué le suena plan quinquenal? Es un plan que pasa cada cuántos años. ¿Cada 5? Uh-huh. Fíjense que hasta antes de la Unión Soviética, la planeación no es una cosa que se haga en la economía, ¿eh? O sea, planeación en este sentido, de ponernos metas a realizar y desarrollar planes para que las metas se puedan cumplir. Más bien, la gestión de la economía hasta antes de esto es bastante reactiva, o sea, hay inflación y resolvemos la inflación, hay desempleo y tratamos de resolver el desempleo, hay falta de inversión e invertimos. O sea, no es un asunto de planificación, digamos, a largo plazo, sino de reacción ante las diferentes coyunturas económicas. Bueno, los soviéticos, y esa es una de sus grandes aportaciones a la historia de la humanidad, es cimentaron este gran sistema de planificación, donde, fíjense, es una aportación además de Lenin, ¿no? Si queremos que la Unión Soviética se convierta en el centro de donde brote aquí la revolución obrera, tenemos que mostrarle al mundo que claro que podemos prosperar. Eso yo creo que se los... Yo creo que... Es que no lo encontré. Vamos a ver. Es que hay una novela muy buena. Y ahora ahí hasta... Bueno, hay una película y luego la otra vi que creo que hasta la tienen en YouTube. La rebelión en la granja. Es de 1 hora. No sé que les voy a cambiar la actividad y les voy a poner mejor a leer la rebelión en la granja. Bueno, la idea es básicamente poder demostrar a los capitalistas que no los necesitan para transformar a la Unión Soviética en esa potencia industrial que no era.
al menos no era hasta ese momento. Y el modo para hacerlo son estos planes quinquenales primero, ¿no? Planes a 5 años con metas muy ambiciosas y que entonces obliga como tienen el control completo de los medios de producción, a presionar para alcanzar las metas. Lenin se inventa una cosa que los chinos rescataron, fíjense. Y Lenin habla que se necesita una nueva política económica, ¿no? La gente le pregunta, ¿pero qué eso qué es, no? Bueno, lo que se da cuenta Lenin es que hay algunos empresarios que tienen bastante experiencia, ¿no? Y bueno, lo podríamos ejecutarlos o desterrarlos al menos, ¿no? O ponerlos a cooperar con el régimen. Entonces, entre 1920 y 1929 se desarrollan las políticas de la nueva, bueno, o las medidas de la nueva política económica. Y estas medidas básicamente son mantener algunas islas, por decirlo así, de producción capitalista en el conjunto de una economía comunista. O sea, un poco como pasa en China, ¿no? O sea, tenemos algunas ciudades en China que son plenamente capitalistas, ¿no? O sea, digamos, el capitalismo es que los medios de producción estén en manos de los inversionistas, de los capitalistas. Entonces, lo que dice la NEP es que hay que conservar algunos de ellos para que organicen, ¿no? Si queremos hacer esa gran transformación que pide el plan quinquenal, necesitamos quedarnos con ellos y que empiecen a organizar, ¿no? Hagan su trabajo que hacían antes, ¿no? Pero esta vez, en vez de enriquecerse ellos, pues los beneficios los recibe el Estado y luego el Estado los reparte a los trabajadores. Este es un punto fundamental de la Unión Soviética. El reparto no es, digamos, transparente entre los trabajadores, sino más bien las cosas las acumula el Estado y luego las reparte. Aunque el Estado luego no es el mejor repartiendo, y es una de las críticas a la Unión Soviética. Yo les decía hace ratito, ¿no? A finales de 1922 a Lenin le da un infarto y no queda bien después de eso, ¿no? Comienza a perder movilidad, se le empieza el habla y el gran problema es la sucesión. ¿Quién va a gobernar después de nuestro líder histórico, ¿no? Que es Lenin. Lenin se muere en 1924 y el que se perfila como el gran ganador, ¿no? de esta disputa es Stalin, pero lo va a conseguir hasta 1929. En 1929 Stalin logra el control político de la Unión Soviética, ¿no? Se queda con el cargo de primer secretario del Partido Comunista, o sea, básicamente se vuelve el dirigente del partido y a través de la dirección del partido es que se logra consolidar su poder, ¿no? Stalin se da cuenta que esta medida de Lenin del NEP, o sea, de la nueva política económica, ya no sirve más, ¿no? Porque si seguimos conservando a estos elementos capitalistas aquí adentro, lo que va a pasar es que luego ellos van a organizar una revolución burguesa y nos van a sacar del poder. Es mejor no. A cambio, bueno, pues, compró dos, ¿cómo se llama? Ya no estamos dos sistemas, ¿no? O este sistema híbrido, sino quitémoslo y empecemos a hacer las transformaciones que dicta el credo comunista, que es la colectivización de la tierra, ¿no? O sea, terminemos de expropiar los últimos terrenos que no están expropiados y luego, en materia de aceleración del proceso de industrialización, fíjense, aquí hay una serie de cambios que luego resultan ser muy positivos. Les digo que la Rusia de los Ares es un país muy atrasado económicamente y para finales de la década de los 20, la Unión Soviética puede presumir que se ha construido un sistema de carreteras al menos medianamente eficiente y un sistema de
em, de carreteras, de puertos y luego hasta de electricidad. Eso sorprende. La Unión Soviética es de los primeros países que puede presumir que logró electrificar todas sus ciudades. Estamos bien, en 1929 se logra la meta de la electrificación completa de la Unión Soviética, ¿no? México, por ejemplo, no acaba de electrificarse en esas mismas cifras que la Unión Soviética, sino hasta la década de los 60, ¿no? Es un reto grande, ¿no? La electrificación. Ahora, ¿cómo le hace Stalin para conservar su poder? A través de la NKVD, que eso quiere decir que es la Agencia de Asuntos Internos eh, soviéticos. Y es un nombre muy simplón para decir una cosa más terrible. Esta es la policía secreta de Stalin. Estos hacen espionaje, estos sabotean cosas y sobre todo mantienen una política de terror que le permite a Stalin tomar varias decisiones. Digamos, con estas características, la Unión Soviética es que llega a la Segunda Guerra Mundial y llega en unas condiciones pues no solo peculiares porque comienza a despuntar su crecimiento económico, sino también llega aliada del gobierno de Hitler. En 1938 la Unión Soviética y Alemania firman un tratado de no agresión porque deciden eh, aliarse estos dos. Porque ambos se ven como grandes amenazas. Pero pues es mejor al menos, ¿no? Las amenazas, pues verlas de lejitos, ¿no? No es sino hasta la invasión nazi a la Unión Soviética en el 41 que Stalin repiensa su alianza con Hitler, ¿no? Eh, Stalin se vuelve el hombre que toma todas las decisiones. Lo leyeron en el texto que hicimos de Kissinger. Stalin no es muy diferente a los zares rusos, ¿no? Digamos, criados en esta cultura política, donde el gobierno del más fuerte es lo más importante, ¿no? Stalin encaja muy bien, ¿no? De hecho, Stalin es dirigente de la Unión Soviética, o sea, de facto, desde 1924, que se muere Lenin, hasta 1953, que se muere, ¿no? Poder indiscutible sin problema alguno, sin dudas. Bueno, a ver, hasta aquí, ¿dudas, preguntas? No, profe, todo bien. Bueno, voy a tener que salir a hacer unas cosas. Le dejamos aquí. De todos modos, mañana continuamos con la última parte de la exposición, ¿no? Al cabo que tenemos clase mañana. Listo, cuídense, nos vemos mañana. Hasta mañana, profe, que tenga buena tarde. Igualmente, hasta luego. Chao.